Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales. Es jueves 9 de abril y esto es El Arca de Marisa. Iniciamos en estos precisos instantes una nueva andadura en este formato televisivo y les agradezco enormemente que hayan depositado en nosotros su confianza y hayan decidido acompañarnos. Hoy vamos a charlar con el presidente de la organización agraria COAC en Murcia, el lorquino Miguel Padilla Campoy, al que vamos a dar la bienvenida a los estudios de Comarcal. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido hasta tu casa. Muchas gracias. Miguel, estamos en el 2015 inmersos en un año electoral. ¿Qué espera COAC de esos candidatos de distinto color, de distinto signo político que van a concurrir a esos comicios? Bueno, en principio estamos presentándole precisamente a todas las candidaturas, a todos los partidos políticos, nuestras propuestas, ¿no?, en agricultura y ganadería a nivel regional. Prácticamente, bueno, pues estamos teniendo reuniones con todos, precisamente para hacerles llegar un poco las reivindicaciones y las propuestas y digamos, el sector estratégico y lo que supone la agricultura y la ganadería en la región de Murcia. Nosotros lo que pedimos es que dentro de los planteamientos se le reconozca al sector ya no solamente la importancia económica que tiene dentro de la región, que eso lo dan las cifras, sino que también se le reconozca digamos, la labor social y sobre todo también en muchísimos pueblos de la región y dentro de la comarca del Valentín, como se sabe, muchísimas pedanías, que bueno, pues están habiendo digamos, el sector agrario tiene que seguir siendo el sustento para que se pueda mantener esa población, es decir, que no haya un despoblamiento de esas zonas más desfavorecidas. Es obvio y no descubrimos nada nuevo esta noche, Miguel, si decimos que en esta zona precisamos agua. ¿Cómo se podría paliar o cómo se podría mitigar esa escasez hídrica? Bueno, ahora mismo, como se sabe, estamos esperando que se apruebe el decreto de sequía que por otra parte llevábamos pidiendo durante muchísimos meses, pues prácticamente desde marzo del 2014, por otra situación, la situación de sequía precisamente en el secano, ¿no? No fue posible y se nos vino, como se sabe, también una sequía hídrica en lo que es el regadío, donde pues evidentemente necesitábamos de que se tomaran soluciones. Estamos, digo, a la espera de que yo tengo la esperanza de que así va a ser, porque si no sería una sorpresa de que no se publicara en cuestión de 2 semanas. Todos los trámites están hechos, digamos, todos los informes que son preceptivos de la Confederación, y yo creo que eso nos va a dar una cierta tranquilidad, por lo menos de aquí al 31 de diciembre, que es cuando, digamos, la fecha tope que va a tener este decreto de sequía. ¿Y en qué consistiría? ¿Cómo vendría a aliviar vuestra situación? Sí. Como sabe, como medida urgentísima que se han tenido que tomar, pues se va a utilizar agua de la cuenca por el déficit que estábamos sufriendo, fruto también de esa sequía, que no solamente ha afectado a lo que es el secano, sino a lo que es regadío. Lo hemos dicho muchas veces, es decir, hay años donde se ahorra un riego o dos y este año ha sido al revés, es decir, se han necesitado incluso 2 riegos más de lo normal, ¿no? Y llegamos a una situación, sobre todo en algunas comunidades regantes de Lorca y las de Cartagena, digamos que son las 2 más importantes dentro de la región, donde pues prácticamente no había agua para poder seguir regando. Eso no es que supone un problema, supone un grandísimo problema para nuestra región. Y se tomó la decisión de que dentro de la cuenca se repartieran 15 hectómetros para Cartagena y 10 hectómetros para la comunidad de regantes de Lorca, que eso ya está, digamos, aprobado y yo creo que en breve plazo va a venir esa agua. Pero claro, eso no es suficiente. Y no es suficiente porque la demanda va a ser mayor. Por eso se pedía efectivamente el decreto de sequía, ¿no?, que contemplara una serie de condiciones que pudiera paliar, al menos de aquí a diciembre, esa situación. El decreto de sequía va a suponer que se van a poder aperturar pozos, que se pueda comprar, cosa ilógica, que parecía que no tenía poca razón de ser, ¿no?, que no se pudiera comprar agua de otras comunidades de regantes que quieren venderla, y que en el decreto de sequía también se va a contemplar, digamos, esas cesiones de agua. He dicho comprar, ¿no?, entre comillas, bueno, esas cesiones de agua, ¿no?, porque al fin y al cabo el agua cuesta dinero y lo sabemos los regantes de esta región, lo sabemos bien, ¿no?, porque además cuesta y bastante, ¿no? Va a contemplar también una cosa muy importante que para el campo de Lorca, en la comarca del Valentín, que es terminar la tubería de la desaladora de Águila, porque en ese decreto se va a contemplar una partida importante. Creemos que incluso ese es el motivo de que no haya salido ya el decreto, no se haya publicado, porque parece ser que está retenido en el Ministerio de Economía
que no están muy contentos, ¿no?, en tener que poner una partida de unos 25 millones de euros para terminar esa conducción. Pero vamos, de cualquier manera yo espero que durante todo el mes de abril, y ya dejar 15 días más de lo que nos prometieron, salga ese decreto de sequía y por lo menos, digo, lo que queda de año, pues no tengamos esas dificultades que últimamente sí las estamos teniendo. ¿Sería utópico, una entelequia, el retomar ese plan hidrológico nacional, Miguel? No es ninguna entelequia. Algunos tenemos menos esperanzas que otros, ¿no?, seguramente, pero esa es una solución que no podemos renunciar nunca, sobre todo en una región como la nuestra, donde tenemos un déficit de 480 hectómetros, donde no tenemos más posibilidades que tener recursos de fuera y donde además tenemos una amenaza muy importante de la Unión Europea hasta el 2027, es decir, que nos han puesto de plazo, que nosotros tenemos los acuíferos sobreexplotados y que eso se debe de solucionar y nos ponen de fecha hasta el 2027. La única solución para recargar acuíferos es que tener agua, no hay otra, ¿no? Y bueno, las sanciones que pueden venir si no se cumple, pues son sanciones muy importantes para la economía regional. Por lo tanto, no es solamente, no se puede renunciar nunca, es decir, llámese plan hidrológico, llámese interconexión de cuencas, llámese como quiera, pero nosotros necesitamos agua que venga del exterior. Eso parece algo tan sencillo y tan difícil que no se haya podido hacer, sobre todo cuando estamos viendo prácticamente todos los días la cantidad de agua que algunos ríos echan al mar, que evidentemente no tiene ningún sentido y que con una pequeña parte solucionaríamos ese déficit tan importante en una región de un movimiento económico en la agricultura tan importante como la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que somos realmente insolidarios los ciudadanos españoles unos con otros? Somos realmente insolidarios. Esto es duro de decirlo, ¿no? Dese cuenta que somos insolidarios hasta incluso dentro de la misma región, y eso también hay que decirlo, ¿no?, aunque no nos interese en muchos foros, ¿no? Pero es evidente, es decir, ya se ha convertido el tema del agua en una crispación política tan fuerte que incluso, bueno, hay sociedades, movimientos de sociedades en otras comunidades autónomas donde, sin saber por qué, dicen que no, es decir, no hay un razonamiento, es decir, ¿por qué no se le puede ceder a una cuenca deficitaria unos hectómetros que a nosotros no los vamos a necesitar? Bien, hay algunos motivos que están argumentados, es decir, bueno, es que nosotros necesitamos una serie de infraestructuras que no se han hecho, que la llevan prometiendo muchísimos años y no se han hecho. Ese podría ser un argumento lógico. Pero luego hay otros argumentos que no son lógicos, es decir, no porque no damos agua. Por tanto, se ha convertido el tema del agua en una situación, en una crispación tan difícil que cada vez yo sinceramente lo veo complicado. No sé si alguna vez se llegará a un acuerdo o digamos a una paz social dentro del agua. Hay que tener en cuenta de que el agua es una cuestión de Estado, no es una cuestión de una comunidad autónoma o de otra, y hemos visto incluso, es decir, donde pasa un río, la comunidad autónoma quiere apropiarse de la propiedad de esos derechos del río. Oiga, si el agua en España está contemplado por la ley, que es un bien público, en la práctica esto no se lleva a cabo. Es decir, hemos visto con el Guadalquivir, hemos visto con las impugnaciones incluso en el Tajo por parte de Aragón. No es posible de que, porque pase un río, que es natural, diga que yo como comunidad autónoma soy la propietaria y la que va a dirigir los designios de esa agua, porque el agua es pública, es una cuestión de Estado y es de todos los españoles. En los últimos días ha llovido, afortunadamente, en esta zona, Miguel. No se han estropeado esas procesiones, santo y seña de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, pero sí que han caído ciertas lluvias que han venido en parte pues, a ayudar un poquito tanto a los regantes como también a los agricultores de secano, que han visto pues, cómo esa cebada, ese trigo o esa avena pues, están haciendo y además con muy buenas perspectivas. ¿Hay en estos momentos alguna plantación que corra riesgo porque precise agua o ese agua ha sido suficiente? Bueno, es verdad que hemos pasado un 2014, como se sabe, las cifras son catastróficas, es decir, la pluviometría, hemos llegado a los niveles del desierto. Presentamos un estudio hace un tiempo donde incluso en el desierto había más lluvia que lo que habíamos tenido durante el 2014 en la región, sobre todo en algunos puntos. Y sobre todo también en puntos de la comarca del Valentín, como las Pedanías Altas, ¿no?, que sufrió una tremenda sequía. Ahora, es verdad que con las últimas lluvias algo se ha ampliado, incluso han caído en algunos sitios de la región, Caravaca, pues han caído una cantidad de litros más o menos suficiente para poder superar el año, ¿no?
Es verdad que las plantaciones que se han perdido, es decir, ya llueva lo que llueva, no son recuperables, pero también es verdad que se han podido recuperar algunas plantaciones que de no haber llovido, pues evidentemente también hubieran entrado, digamos, dentro del cajón del desastre, ¿no? En cuanto al regadío, pues evidente que también le ha venido muy favorablemente, prácticamente en la región, salvo algunos puntos muy concretos en la parte de Cejín, donde cayó granizo y hizo algún daño. En el resto de la región y dentro de la comarca la lluvia ha sido muy beneficiosa y desde luego al secano le ha venido de una forma muy importante porque estaba en una situación agónica. Lo triste o lo difícil es que ahora pasemos una temporada y que no caiga una gota, ¿no? Pero vamos, en principio hemos podido recuperar algo, lo que estaba perdido se ha perdido, pero han sido muy beneficiosos para toda la región y para toda la comarca. Pues la escasez hídrica no es el único problema que acucia a nuestros agricultores y ganaderos. Aquí en la comarca del Guadalentín también se están produciendo una serie de robos en el campo que vienen a mermar la ya de por sí nefasta, me atrevería a catalogar así, nefasta economía de los bolsillos de los trabajadores del sector primario. Aún así contáis con un aliado básico, vital, para luchar contra estos delincuentes, como es la Guardia Civil, con esos equipos Roca, y no sé si os sentís más seguros sabiendo que están ahí. Bueno, los equipos Roca fue una reivindicación que llevábamos haciendo durante muchísimo tiempo y también la reivindicación de la reforma del Código Penal en materia de robo y de hurto en lo que es la agricultura y la ganadería. Hemos tenido, o tuvimos, hace ya más de un año, bastantes reuniones con la Secretaría del Ministerio de Interior, con el Secretario de Estado, y al final, en cuanto a la reforma del Código Penal, la verdad es que hay que reconocer que hemos tenido un éxito en la reivindicación, ¿no? Además, de hecho, va a entrar en vigor el 1 de julio de 2015, donde se sustituyen lo que hasta ahora se contemplaba como falta, por lo tanto, es decir, robaban 5, 6 veces, 7 veces, y era una falta, se quedaba ahí, y ya no es solamente el contenido de lo que robaban, sino los destrozos que se hacían en la explotación, que eran más valiosos incluso que lo que se llevaba, ¿no? Nosotros hicimos un planteamiento que no era posible de que esto se siguiera contemplando como falta, ¿no? Y había que contemplarlo como delito, y además con una sanción, con una pena pues razonable, con arreglo a lo que se hacía, ¿no? No ha sido fácil, pero lo cierto es que al final se ha aprobado y de hecho va a salir, como digo, publicada el 1 de julio, donde se endurecen bastante las penas, ya no solamente de la persona que sustrae, sino de quien compra ese producto, ¿no? Porque si no hay receptación, lo que nosotros llamamos donde se llevan, digamos, todo lo robado, ya no solamente los productos agrícolas, sino, bueno, pues todo lo que son tuberías, lo que son, en fin, toda la maquinaria de lo que es la agricultura. Si no hay nadie que lo compre, nadie lo va a quitar. Por tanto, también se le aplica una pena durísima a lo que es la receptación, a todos estos establecimientos. Y, en fin, esto es una situación que no nos gusta de que se hubiese llegado. Lo que pasa es que la situación, con la estadística de los robos, pues se hacía, digamos, obligatorio hacerlo, ¿no? Y por otro lado, los grupos Roca, que de hecho en el último mes hemos dado pues un homenaje al equipo de Torre Pacheco y otro homenaje al equipo de San Javier, creo que están haciendo una labor importante con las pocas, digamos, elementos que cuentan, ¿no? Porque la verdad es que no es muy grande, pero sí es verdad que están tomando bastante interés, están haciendo un seguimiento importante y de hecho se están bueno, pues resolviendo algunos casos que parecían difíciles y que gracias a ellos pues, se han resuelto. Por tanto, era otra de las reivindicaciones de que hubiese una Guardia Civil especializada en este tipo de robos de la agricultura y la ganadería. Se ha conseguido, no son equipos numerosos, pero sí es verdad que están siendo bastante efectivos. En otro orden de cosas, Miguel, las organizaciones agrarias os habéis quejado en más de una ocasión amargamente de esa competencia desleal que os marca o que os hace de una forma muy directa otros terceros países. Expliquemos, si te parece, a aquellos amigos que sean legos en lo que es materia de agricultura y ganadería, qué entendéis vosotros por competencia desleal y hasta qué punto pueden dañaros esos países. Bueno, es evidente que en la aprobación de la política agraria comunitaria se aprueba un paquete de ayudas que son los que habitualmente están acostumbrados a hacer las solicitudes, a percibir este tipo de ayudas. Bueno, pues es un complemento a la renta, ¿no? También. No se puede definir así, porque a nivel de la Unión Europea lo entienden de otro sentido, pero en realidad es así. Pero, sin embargo, esta es un déficit total con respecto a los mercados. Hay que tener en cuenta que nuestra región
es una región competitiva, es decir, lo que supone la ayuda en la economía regional y en la economía agraria es muy poco, es un 4 o un 5%, es decir, un 90 y tantos por ciento es economía de mercado. Nosotros producimos, salimos al mercado, si está bien de precio, pues algo se recibe, y si no, pues a renovar la póliza, ¿no? O a irse a la ruina. Esa es la situación de mercado que ahora mismo. Y la política agraria comunitaria en eso tiene un déficit total, es decir, no ha regulado nada en cuanto a los mercados. ¿Qué sucede? Que están haciéndose acuerdos bilaterales o multilaterales, no hablamos ya de la Organización Mundial de Comercio, que eso es, digamos, una globalidad tremenda, con países, digo, se están haciendo acuerdos, se han hecho acuerdos con países donde la agricultura es su mayor valor en estos países. Claro, las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias, las condiciones sociales que tienen estos países comparados con los que nosotros tenemos que cumplir y que estamos de acuerdo dentro de la Unión Europea, nada tiene que ver. Por tanto, un kilo de tomates producido en Marruecos, pues los costos de producción son tremendamente bajos comparados con los costos de producción que tenemos en la Unión Europea. Puesto ese producto en los mismos mercados que los nuestros, pues es evidente que no podemos competir. Hablo de tomate por no poner otro tipo de producto. O, por ejemplo, la alcachofa, ¿no? La alcachofa, lo que es la conserva, lo que es la lata de alcachofa, pues en los últimos años había sido prácticamente suprimida del mercado español porque, bueno, el mercado chileno, el mercado de otros países sudamericanos, lo ponían en la Unión Europea con unos precios imposibles de competir. Por ello, en los últimos años la conservera, las empresas conserveras han pasado, bueno, ha habido una reestructuración importantísima y nosotros, nuestra obligación como organización profesional agraria, a pesar de ser productores, tenemos que defender de tener unas grandes conserveras en la región de Murcia, porque eso nos facilita de que en momentos determinados pues esos productos se puedan hacer conserva y lógicamente pues es un aliado, son aliados sin duda alguna nuestros y han pasado unas dificultades, incluso están pasando unas dificultades importantes. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a repetir, es decir, cuando se firman acuerdos con países donde van a introducirnos productos que los costos de producción no tienen nada que ver, nosotros no podemos competir. Y volvemos a lo mismo, es decir, la agricultura sigue siendo moneda de cambio. Es verdad que otras actividades que entran a esos países hacen un gran negocio, pero desde luego el peor negocio es el que hace la agricultura, porque esos países normalmente su gran activo pues es agricultura y ganadería y no es el industrial, ni servicios, ni otro tipo de actividad. Por lo tanto, Miguel, ahí el consumidor de a pie podría hacer un papel fundamental apoyando a estas organizaciones agrarias, apoyando a nuestro sector primario, consumiendo productos oriundos de aquí, de la zona. Sí, también tenemos, es verdad que no han acompañado en los últimos años las organizaciones de consumidores. De hecho, a nivel nacional tenemos firmado con muchísimos grupos de consumidores, de organizaciones nacionales de consumo, donde han entendido precisamente este mensaje, que en un principio, bueno, cuando se hacía alguna manifestación, sobre todo en Madrid, ¿no? Pues parecía que siempre están los mismos en la calle, ¿no? Y al final han entendido el mensaje incluso, y eso hay que congratularse en el sentido de que todos somos consumidores. El producto de la Unión Europea, porque estamos en un mercado único, entendamos, da lo mismo que sea Francia o que sea España, es un producto que debe tener preferencia, ¿no? Y además tiene una serie de garantías que no tienen otros productos porque no se exigen en esos países, ¿no? Y la organización de consumidores pues es un aliado nuestro, de hecho hacemos conjuntamente a lo largo del año muchísimas jornadas de sensibilización. Han entendido de que efectivamente el producto español o el producto regional debe ser prioritario ante otros productos. No es suficiente todavía, la verdad es que no es suficiente, pero yo creo que vamos por buen camino en ese, digamos, de recalcar al consumidor de que eso nos beneficia a todos. Sin embargo, a veces estarán en este momento algunas amas de casa que nos estén sintonizando a través de Comarcal Televisión, Miguel, diciendo, ¿cómo es que yo voy al supermercado y encuentro unos precios astronómicos en determinada fruta o verdura o incluso carne? El agricultor o ganadero siempre está lanzando ese mensaje de que me cuesta muchísimo trabajo defenderme económicamente hablando. ¿Quién se enriquece ahí? Claro. ¿Quién se lleva esas ganancias? ¿Qué ocurre realmente? Ese es el gran problema, uno de los grandísimos problemas que llevamos en los últimos años reivindicando, de que tenemos que hacer una legislación dentro de lo que nos permita la normativa europea para no sufrir esa barbaridad. Es decir, no es posible de que un producto al productor se le pague
insuficiente para poder sacar los gastos, ni siquiera ya para que sea viable la explotación, y sin embargo luego cuando ese producto se pone en el mercado sea difícil de acceder por parte del consumidor, pues son precios astronómicos, ¿no? Es en el juego de la cadena, que es donde estamos trabajando, digamos, los 2 o 3 últimos años, donde hay que corregir. Es decir, nosotros sacamos un índice todos los martes, el primer martes de cada mes, sacamos con los 30 productos que más se consumen durante ese mes, sacamos la diferencia entre lo que le han pagado al productor y lo que le ha costado al consumidor. Y la verdad es que los niveles siguen estando entre 400 y 500% de margen. Es verdad que hay una logística por medio, pero es verdad que al final la gran distribución es quien se lleva, digamos, la gran taja de esa cadena. Tenemos la ley de la cadena agroalimentaria, que es una de las reivindicaciones que veníamos haciendo durante muchísimo tiempo. Algo se va a poder corregir en ese sentido. Nosotros queremos incluso que se meta en venta a pérdida, entre otras cosas porque luego se ven productos reclamo, que supone que ese producto, teóricamente, quien lo vende pierde, a cambio de que el ama de casa, el consumidor, compre 15 o 20 productos que no tenía pensado de comprar, ¿no? La ley de la cadena agroalimentaria, que estamos haciendo una asamblea en toda España, y por supuesto tenemos previsto hacer 3 en la región de Murcia, una vendrá a Lorca, es precisamente para sensibilizar de que hay un mecanismo, sobre todo para los productores. Es una ley donde han participado todos los eslabones, es decir, distribución, industria, comercialización, producción, y corrige una pequeña parte, va a corregir una pequeña parte, pero esa sangría de la diferencia entre lo que percibe el productor y lo que pagamos como consumidor es el gran examen pendiente y desde luego la gran asignatura que desde luego no hemos corregido de ninguna manera. Y con el panorama que esta noche estamos mostrando a los amigos del Arca de Marisa, Miguel, ¿es atrayente para los jóvenes, para las nuevas generaciones, el animarse a trabajar el campo? Pues es curioso. Tenemos ahora mismo posiblemente sobre las 900 peticiones de incorporación de jóvenes agricultores. Es decir, a raíz del desastre económico de los últimos años y sobre todo en algunas actividades donde hacían una empleabilidad muy importante y que ya hoy no es así, pues la gente tiene que optar, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Yo creo que se va a abrir la línea de incorporación, yo creo que en 1 mes o 2 meses como máximo, y las peticiones que tenemos son de 900 personas, es decir, que quieren incorporarse en la agricultura y ganadería. Nosotros siempre les decimos lo mismo, esto no es un juego, entre otras cosas porque tienes que hacer una inversión importante, tienes que hacer un sacrificio muy importante también, y luego los resultados quizás no son los que tú te esperabas. Por tanto, hay que pensárselo bien, ¿no? Sobre todo la incorporación. Porque otra cosa es, digamos, lo que es el relevo generacional, es decir, una familia que se dedica a la agricultura y que sus hijos deciden pues, de seguir esa actividad. Y otra cosa es la persona nueva que es ajena al sector y que quiere incorporarse. Hoy, tal y como está la situación económica y como está el mercado, necesitan una infraestructura importante, por tanto unos gastos importantes, aunque en la incorporación hay una partida de ayuda, que este año incluso con la reforma se ha cambiado, que puede llegar incluso a más de 70.000 euros, dentro de los jóvenes que se incorporen. Aún así es insuficiente, se cuenta que lo que es la actividad de hortalizas, por ejemplo, que es una de las que más generan economía en nuestra zona, pues necesita unas inversiones muy importantes. Y luego los resultados de los precios y todo lo demás, pues a veces no son lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero es verdad, o sea, es curioso de que a pesar de todo ello tengamos una enorme demanda para la incorporación en la agricultura y la ganadería. Y una curiosidad, ¿cómo se aprende el oficio de ganadero o agricultor? Bueno, antes de incorporarse, o sea, para todas estas personas que quieren incorporarse por primera vez en la agricultura y la ganadería, hay unos cursos de formación. O sea, tienes que cumplir una cantidad de horas que es muy importante y tienes que pasar todos esos cursos, que luego son como exámenes, a nivel teórico y a nivel práctico. De cualquier manera, yo vuelvo a repetir, ser agricultor o ser ganadero, o tienes vocación o la teoría te va a servir simplemente para una pequeña parte. El resto, si no tienes esa vocación, va a ser muy difícil de que continúe en la actividad, sin duda alguna.
Lorca es un municipio eminentemente agrícola y ganadero y ahí a lo largo de la historia la mujer ha jugado un papel decisivo, vital. Ahí ha estado trabajando mano a mano con el hombre. Pero ¿se han reconocido ya esos derechos de una forma legal, esa igualdad entre hombres y mujeres a la hora de trabajar en las explotaciones agrícolas? Bien, a nivel legal, hace 2 años que salió la ley, y porque además era un agravio tremendo, ¿no? Lo que había era un auténtico disparate. Y salió la ley de reconocer precisamente esos derechos. Darse cuenta que llegaba el disparate hasta tal punto de que las ayudas de la política agraria comunitaria las cobraba el hombre y la mujer no tenía derecho. Pero es más, en caso de que hubiese una disolución del matrimonio, pues aquello se contemplaba como bienes privativos del hombre, cuando la mujer había participado exactamente igual. Luego, que todavía sigue existiendo, es decir, había un agravio con respecto a la seguridad social. Es decir, el hombre estaba dado de alta, la mujer no estaba de alta, llegaba la edad de jubilación y nos encontrábamos que la mujer no percibía nada, entre otras cosas porque no había cotizado absolutamente nada, ¿no? Todos esos temas se han ido corrigiendo y desde luego la ley que se promulgó, digamos, de igualdad en estos aspectos, corrige bastante ese déficit. Pero es que era un agravio tremendo, es decir, es que hay que tener en cuenta que la mujer ha sido el gran soporte, ¿no?, de la explotación familiar agraria durante pues, prácticamente toda su vida, ¿no? Y luego al final pues no se le reconocía esos derechos. Por tanto, se ha avanzado bastante, queda bastante por avanzar, esa es la realidad. De hecho, hoy hay un porcentaje importantísimo de mujeres que están dadas de alta, es decir, que aparecen como las titulares de la explotación, cosa que es interesante, pero todavía nos queda un camino que recorrer, sobre todo en el tema de agricultura y ganadería, como bien decía, que es donde quizá haya habido el agravio mayor. ¿Nos sigue llevando ahí Europa a la delantera en esa materia de igualdad entre hombres y mujeres a la hora de trabajar en el campo? Bueno, yo creo que ya nos hemos acercado bastante, ¿no? Los que tenemos la oportunidad de ver, digamos, el funcionamiento en países como Francia, que puede ser lo más cercano, sobre todo en la agricultura y sobre todo en las mismas actividades, Italia, yo creo que estamos ya prácticamente igual. Y sobre todo en la legislación europea, que es común a todos, es decir, que no se aplica en España y no se aplica en Francia, sino que es para toda la Unión Europea, independientemente de las legislaciones de cada Estado. Yo creo que se está acercando bastante y cada vez más, cuando hacemos asambleas a nivel europeo en Bruselas, que participan de distintos países, esas diferencias están ya bastante más cercanas que otras veces. A veces saltan a la palestra, y los medios de comunicación nos encargamos de difundirlo, casos de explotación de inmigrantes en los campos murcianos. Concretamente, hace unos días nos hacíamos eco de unos inmigrantes que estaban en Lorca trabajando y que estaban siendo objeto de esa explotación. ¿Son casos aislados? Sí, afortunadamente son casos aislados. ¿En qué condiciones trabajan los inmigrantes en nuestro campo? Sí, vamos a ver. Son casos aislados, afortunadamente, entre otras cosas porque nosotros, como organización, siempre denunciaremos, absolutamente siempre denunciaremos estas situaciones. Porque hay una legislación que a veces nos puede gustar más o nos puede gustar menos, ¿no? Pero es la que tenemos que aplicar. Aquí hay un convenio y que se negocia a nivel regional, participan las organizaciones agrarias junto con los sindicatos, donde se negocia un convenio, el convenio del campo, donde se pone el precio a la hora, las condiciones y toda la normativa que tenemos ahora mismo vigente, ¿no? A veces dicen, bueno, es que el convenio nos perjudica, ¿no? Yo creo que las condiciones, cuando el mercado esté bien o esté mal, eso tiene que aplicarse. Es verdad que cuando la situación es muy difícil, una situación de crisis, pues da lugar a casos no regulares, ¿no? Hay irregularidades. Pero desde luego la normativa se tiene que aplicar y es una normativa que se pacta, o sea, es decir, que se pacta a nivel regional y por lo tanto cuando se dan hechos aislados, eso nos entristece en el sentido de que parece que todo el mundo es igual y no, es verdad que son hechos aislados. De hecho, tenemos una presión importante de inspecciones prácticamente semanales en todo el campo de Lorca y en toda la región. Donde cuando se detectan irregularidades, pues evidentemente bueno, pues se sancionan, no cabe la menor duda. Pero afortunadamente nosotros hoy, digamos, no puedo decir todos ni mucho menos, porque eso sería imposible, pero la auténtica gran mayoría, primero son profesionales y esos profesionales entienden de que todo tiene que ir en regla, como llamamos. Por tanto, cuando surge un caso así, desgraciadamente, pues siguen siendo hechos aislados
y que no nos gustaría que sucediera, entre otras cosas porque no puede enturbiar la buena labor del resto de los profesionales del campo de la región de Murcia, en este caso de la comarca del Guanentín, que es verdad que están cumpliendo con la legislación y que es verdad que están aportando pues todos los impuestos que corresponden. Y una curiosidad, imagino, Miguel, que en más de una ocasión, al igual que los telespectadores, habrás tenido la posibilidad de escuchar que los lorquinos no queremos trabajar en el campo, que se nos caen los anillos y que preferimos que ese trabajo lo haga mano de obra extranjera. ¿Es cierto que los lorquinos somos reacios a trabajar en agricultura o ganadería? Bueno, yo creo que eso es una afirmación que tampoco corresponde con toda la realidad, pero sí es cierto que cuando otras actividades han estado, digamos, en mejor momento que ahora, pues las personas, en vez de trabajar en la agricultura, se han ido a otra actividad. Eso, por otro lado, es lógico, es decir, yo me encontré hace un tiempo en una reunión, una asamblea en La Paca, en este caso, donde asistieron una cantidad de jóvenes importante, en número, en el sentido de que querían saber para la incorporación en la agricultura. Y la mayoría de estos jóvenes habían trabajado en la construcción. Claro, como he dicho antes, es decir, si no hay vocación, la agricultura y la ganadería es difícil de desempeñarla, entre otras cosas porque a veces no conoce de días de fiesta, no conoce de que este día es más señalado o menos señalado, sino que tiene que estar, sobre todo la ganadería, que es muchísimo más esclava en ese sentido. Es decir, tú a un animal no puedes decirle hoy no comes, ¿no? Tienes que estar todos los días y además no solamente la alimentación, sino la vigilancia, ¿no? Y es verdad que es mucho más atractivo para un joven comenzar un lunes, terminar un viernes, tener un fin de semana que no tiene obligaciones y además llega a final de mes donde tiene un sueldo asegurado. En la agricultura ni está el sueldo asegurado, ni es de lunes a viernes, ni todas estas condiciones benévolas, ¿no? Por tanto, más que los lorquinos no quieran trabajar en el campo, es que si han tenido otras oportunidades, pues se han ido. De hecho, tuvimos el gran tema de la emigración, o sea, donde teníamos que hacer contrataciones importantes en otros países porque no había mano de obra suficiente. Hoy se está viendo cada vez más mano de obra española, digamos, autóctona, lorquina, en los campos que hace unos años. Y eso es lógico también, es decir, una vez que ya las otras actividades no han tenido, digamos, no han podido seguir, pues lógicamente se tienen que buscar la vida y de esta forma pues donde puedan. Pero, en fin, lo de la afirmación de que los lorquinos no quieren trabajar en el campo, yo creo que si tienen otra oportunidad, pues es posible que opten por otras actividades, porque el campo, a pesar de la tecnificación y a pesar de la profesionalización, sigue siendo el campo. Es que no es lo mismo estar a la intemperie porque estás jugando al golf que estar a la intemperie porque estás pastando las ovejas. Sin duda, sin duda. Hay una sutil diferencia. Sin duda. ¿El futuro del sector primario pasa también por esa agroecología? Bueno, es uno de los temas que últimamente está teniendo bastante éxito, sobre todo en algunas zonas. Dese cuenta que la agricultura ecológica, la región de Murcia, somos, creo que a nivel provincial, la primera provincia de España que más hectáreas tiene de agricultura ecológica. Esto se da sobre todo en las zonas de secano, ¿no? En agricultura sobre todo de almendro, olivar y en fin, todo este tipo de cultivos. La agroecología ha irrumpido sobre todo en algunas zonas de forma importante, no tanto en la región de Murcia, pero sí en otros sitios a nivel del Estado, donde bueno, pues se está cultivando con arreglo pues a unos criterios ecológicos y más que ecológicos, agroecológicos. Incluso ahora ya se habla de una agricultura regeneracional, que de hecho la semana pasada me estuvieron explicando esa nueva versión de la agricultura. Hay que tener cierta concienciación y también ser realista, es decir, no puede ser todo convencional ni todo ecológico, es decir, hay que tener un punto intermedio desde mi punto de vista y sobre todo hay zonas donde es más fácil y zonas donde es más difícil. Pero claro, no podemos obligar a las personas a que utilicen un tipo de agricultura donde al final quizás los rendimientos no sean lo suficientemente importantes para ser viables, ¿no? Y desde luego también la agroecología pues debe ser también una concienciación poco a poco, ¿no? Es evidente que es una agricultura que se está poniendo de moda en muchísimas zonas, pero que no se puede imponer, y ni siquiera, hoy dése cuenta que la agricultura convencional está muy limitada dentro de la Unión Europea las materias activas que se pueden tratar. Por eso, cuando hablamos de otros países, digamos un poco la indignación es que, oiga, hay países que no tienen prácticamente normativa en cuanto al tratamiento, ¿no? La Unión Europea los tiene y nosotros los hemos apoyado, es decir, esas materias activas se tienen que limitar al efecto nocivo mínimo. Entonces nos hacen competencia esas producciones que vienen
que en otras condiciones. Pero no se puede decir, no se puede demonizar, decir, es que la agricultura convencional, yo creo que la agricultura convencional hoy en la región de Murcia, con las normativas que tenemos, es totalmente segura. Y bueno, pues la agroecología se verá como un nuevo manejo de la agricultura, que en otras zonas está teniendo bastante auge y que llegará aquí también, tendrá auge, pero hay que verlo de forma más bien voluntaria, no impositiva. ¿Y estos cultivos denominados o catalogados como ecológicos también se aseguran? Sí, se asegura todo. Y además, bueno, el cultivo... Se asegura todo siempre y cuando el bolsillo del agricultor se lo permita. No cabe duda. Y luego también hay otra queja dentro de los seguros, y yo soy el primero, es decir, hay líneas donde hay que mejorarlas porque el aseguramiento ahora mismo, tal y como está, pues es poco atractivo para el agricultor, en el sentido de que pagas una prima importante y luego en caso de catástrofe, de lo que has asegurado, pues no tiene, digamos, la retribución que sea necesaria. Ahora, hay una cosa importantísima por encima de todo. Hoy ya se ha llegado a una conclusión que no tiene discusión, y lo hemos visto incluso en las inundaciones también del Ebro y las que tuvimos aquí en Lorca. Lo que es asegurable no es indemnizable. O sea, se puede decir que a los del Ebro le han dado no sé cuantísimos millones, le han dado a los que tienen seguro. A los que no tienen seguro no han percibido nada, a nivel de ministerio. Lo mismo que sucedió aquí en Lorca con las inundaciones. Por tanto, el aseguramiento, primero, tiene que haber una modificación para hacer más atractivos las líneas de aseguramiento, pero tenemos que ser conscientes de que ante una catástrofe importante, si esa explotación no está asegurada, va a ser difícil de que podamos recibir algún tipo de ayuda económica por parte de las entidades estatales. Por cierto, ¿las entidades bancarias han abierto ya el grifo del crédito? Pues algo ¿O todavía hay complicaciones para acceder? Algo lo han acceder? abierto. Lo cierto es que lo cerraron de forma tan tajante en todos los sectores, en la agricultura también, y es verdad que en el último año hay cierta alegría, ¿no? Y todo hay que decirlo. Es decir, ahora mismo tenemos firmado prácticamente con las 7 o 8 entidades bancarias más importantes de la región, donde están apostando por la agricultura, incluso entidades donde no les importaba muchísimo, porque había otras actividades que eran muchísimo más bollantes que la agricultura, y se han dado cuenta de que la agricultura y la ganadería, primero, el nivel de morosidad es menor que en otras actividades, y segundo, donde el cumplimiento de los pagos y todo lo demás pues es bastante razonable, y hoy lo cierto es que, en fin, no en las condiciones que nos gustaría, por todo el tema del tipo de Euribor, de cómo está el Euribor y todo lo demás, pero es verdad que se ha abierto bastante, vamos, por llamarlo de alguna manera, se ha abierto bastante el grifo, y hoy, pues la verdad es que la dificultad para la concesión de pólizas y créditos es menor que hace 2 años. Miguel, hay una tendencia últimamente extendida en toda la sociedad de concienciación con el medio ambiente, de cuidar nuestro entorno, nuestro hábitat, y no sé si esa concienciación, por ejemplo, ese programa Red Natura, choca directamente con los intereses de agricultores y ganaderos de la zona. Sí, a veces choca, pero choca quizás por desconocimiento, ¿no? Por parte de a veces de quien legisla. No puede haber nadie más interesado en preservar el medio ambiente que un profesional agrario, entre otras cosas porque si eso lo destruye, se destruye su negocio, y salvo excepciones, que siempre la habrá, lo que se intenta es preservar al máximo nuestro hábitat para seguir nuestro negocio y seguir funcionando. Y es verdad que la legislación de los espacios naturales, se hizo una legislación totalmente desajustada con la realidad. Nosotros como organización lo que hemos defendido y seguimos defendiendo es que no se limite la actividad agraria. Es decir, lógicamente tiene que haber una normativa. Tenemos que cumplir una normativa porque así nos lo manda la Unión Europea y además hay unos plazos. Lo que no es posible es que alguien que esté sentado en un despacho con un desconocimiento total de las realidades haga una legislación que cuando se va a poner en práctica es un auténtico disparate. Y eso es lo que hemos criticado y seguimos criticando. Queremos que se haga una legislación donde se cumpla esa normativa. Nosotros no podemos quedarnos fuera, entre otras cosas, porque seríamos sancionados, pero una normativa, pues lo mismo que se hace en otros sitios, es decir, donde se pueda confluir todos los intereses. Es decir, no nos negaremos, lo que nos negaremos es que se pongan 200 metros sin saber dónde van esos 200 metros de limitaciones. Que nos digan, no, es que no se puede hacer ni una mínima caseta en el campo. En fin, como disparates que se presentaron al primer borrador. Afortunadamente se van corrigiendo cosas, pero nosotros queremos preservar el medio ambiente y yo creo que a nivel de interés general, a todo el mundo nos interesa
de que se preserve el medio ambiente y también se preserve la actividad agraria. Pues aquí lo tenemos que dejar. Miguel Padilla, me ha encantado tenerte esta noche aquí en el Arca de Marisa. Yo siempre vengo encantado y, en fin, cada vez que requiráis mi presencia, si es posible, aquí estaré sin duda. Pues aquí están las puertas abiertas de Comarcal Televisión para todos los agricultores y ganaderos de COAC en la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, Miguel Padilla. Y ahora, amigos, ustedes me van a permitir, antes de poner el punto final al Arca de esta noche, porque rápidamente vamos a ofrecerles esa corrida de toros histórica que se celebraba el pasado sábado de gloria, en la que un paisano nuestro, Miguel Ángel Moreno, se doctoraba en tauromaquia. Como les digo, antes de eso me van a permitir que les dé un pequeño consejo publicitario. Y la pregunta que les quiero formular a estas horas de la noche es la siguiente. ¿Están ustedes preparados para sentir el efecto de la fibra óptica de Movistar? Pues los 100 megas ya han llegado a Lorca, así que va a haber algunos cambios importantes por esta zona. Por lo pronto se acabó el montarse películas, porque ahora con Movistar Fusión Televisión tienes el mejor cine, series en exclusivas y todo el fútbol que puedas imaginar. Y todo eso, amigos, de Comarcal Televisión en alta definición. Por lo tanto, se acabó el discutir y ya puedes conectar tus móviles, tus tablets, tus ordenadores o lo que quieras conectar a la vez sin perder calidad y velocidad de la conexión. Y en cuanto a navegar, pues tienes la mejor velocidad del mercado, tanto en subida como de bajada. Así es que, por lo tanto, ¿te atreves a navegar con 100 megas reales? Pues en Lorca ya se sienten, así que prepárate para disfrutar de una velocidad nunca vista hasta ahora con Movistar fibra óptica. Además, ahora el alta y la instalación es totalmente gratis. Mi consejo es que la contraten ya, sin más demora, en movistar.es, llamando al 1004 o bien en las tiendas Movistar. Amigos, aquí lo dejamos por esta noche. Gracias por la atención que nos han brindado y les dejo, como les digo, con esa corrida de toros en la que nuestro paisano Miguel Ángel Moreno tomaba la alternativa en esa plaza portátil ubicada el pasado sábado en las inmediaciones del Camino Marín. Otro torero de Lorca, Paco Ureña, llamado a convertirse en una figura del escalafón, apadrinaba al toricantano acompañado del torero a caballo Sergio Galán. Amigos, lo dicho, disfruten de esa tarde de toros, histórica ya, para los anales de la tauromaquia murciana, y ustedes y yo volvemos a encontrarnos, si así lo consideran oportuno y pertinente, el próximo martes después del informativo. Hasta entonces, gracias, buenas noches y que tengan un feliz descanso.